Antes de comenzar este documental, les dejo saber que el mismo será uno de contenido gráficamente explícito, lo que lo hace muy inapropiado para menores de edad. Así que si hay niños en su presencia, no dejen que vean ni escuchen este video, ya que no solo el contenido visual será explícito, sino que también lo será lo que vamos a hablar aquí. Con este documental le damos inicio a nuestra próxima serie que busca romper con dichas tradiciones antiguas de malas interpretaciones de la palabra de Dios. Y aunque sabemos que filosóficamente no podemos probar que el Dios cristiano es el verdadero, aún así podemos ofrecer argumentos convincentes para un creador supremo en el universo. ¿Y qué mejor manera de empezar una serie de filosofía que hablando del origen del mal? Sin duda alguna, este es el tema que reta intelectualmente y apologéticamente el conocimiento de teología a su máxima expresión de un cristiano. Y sin duda alguna, también es la razón principal por la cual existen tantos ateos. Sin duda alguna, la pregunta más incómoda y más difícil para un cristiano responder lo es: si en realidad existe un Dios todopoderoso y lleno de amor, pues ¿por qué permite que cosas malas le pasen a personas buenas? ¿Por qué permite que un bebé muera de cáncer sin culpa alguna, mientras los corruptos y malvados del mundo viven una vida entera sin problemas y se mueren contentos y felices de viejos en sus camas con una sonrisa en su rostro? Y es en esta pregunta tan difícil donde encontramos la raíz del ateísmo y la objeción más grande para la existencia de Dios. Así que, siendo honesto, en este video no encontrarás las respuestas a todas tus preguntas, pero sí veremos por qué existe el mal, de dónde salió y por qué Dios no simplemente lo destruye y ya. ¿Por qué permitir que un niño sea violado y descuartizado vilmente y que nunca capturen al asesino? ¿Por qué permitir tanta corrupción en la política donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres? ¿Por qué permitir tantas enfermedades como el coronavirus en nuestro mundo? ¿Por qué permitir tantas guerras? Cualquiera de nosotros detendría esta maldad si tuviéramos el poder de hacerlo, pero el Dios omnipotente del universo no la detiene. ¿Por qué? Estas son las inquietudes reales que tienen los ateos y los agnósticos, y el por qué muchas veces sienten rabia en contra de nosotros los cristianos, ya que adoramos a un Dios que, teniendo el poder de detener el mal, no lo hace. Los cristianos intentamos contestar de la mejor forma posible, pero al final siempre nos quedamos cortos. Unos dicen que el mal es la ausencia del bien. Otros utilizan la Biblia para afirmar que el mismo Dios creó el mal, ya que en algunos versos dice que el bien y el mal provienen de Dios. Y esto en sus mentes hace ver a Dios aún más poderoso. Otros quieren proteger a Dios y le echan la culpa al hombre, como si Dios no tuviera nada que ver, etcétera, etcétera. Son muchas las opiniones, pero no importa cuál sea la contestación que te den, 9 de 10 veces terminas insatisfecho con la respuesta. La verdad es que si solo utilizamos la filosofía para tratar de entender el origen del mal, no lograremos mucho, porque es mi fiel creencia de que para entender el origen del mal y de por qué Dios no acaba con él de una vez, hace falta una mezcla de filosofía con el mensaje del Evangelio de Cristo. Y solo así podrás entender lo que realmente es el mal y el por qué un Dios todopoderoso permite que exista. Así que primero, veamos cómo es que la filosofía descarta la existencia de un Dios cristiano. El filósofo griego Epicuro desarrolló un argumento bastante convincente para probar que nuestro Dios no existe. Y dicho argumento dice así. Premisa número 1. Si Dios es todo amor o todo bondad, pues Él quiere detener el mal. Premisa número 2. Si Dios es todopoderoso, pues Él puede detener el mal. Premisa número 3. El mal existe. Conclusión. Por lo tanto, no existe un Dios que sea todopoderoso y todo amor. En papel, este argumento filosófico hace mucho sentido, ya que si tú eres bueno y tienes el poder de detener el mal, pues se supone que el mal ya no exista, ¿cierto? Pero como todavía existe, pues no debe existir ningún Dios capaz de detener el mal. Pero a pesar de la lógica que carga este argumento, todavía tenemos un problema. Y ese es que no cuenta con la omnisciencia de Dios.
la cual estipula que Dios conoce todas las proposiciones correctas sin tener ninguna falsa, y conoce todos los hechos lógicos y verdaderos, al igual que toda proposición expresada en el futuro, el presente y el pasado. Por lo tanto, la filosofía por sí sola no puede explicar la falta de un Dios todopoderoso por el simple hecho de que el mal existe. Pero si añadimos la omnisciencia de Dios a esta ecuación filosófica, podríamos decir que en su perfecto conocimiento, el Señor conoce todos los futuros posibles, y si existimos en un presente donde todavía existe el mal, pues podemos concluir en que Dios debe tener sus buenas razones para permitir que el mal exista. Razones que nosotros simplemente no entendemos. Esto no significa que cada acto de maldad es obra de Dios, sino que hay ciertos eventos que el Señor permite en nuestras vidas para llevar a cabo un mensaje. Pero ya sé que esta respuesta no es convincente del todo, así que exploremos el lado humano. El filósofo Alvin Plantinga nos muestra cómo un mundo sin maldad no tendría tanto valor como un mundo donde sí hay maldad. Y esto lo hace añadiendo la carta del libre albedrío que tiene cada ser humano. Y ya sé que hay cristianos que no creen en el libre albedrío, pero ese es otro tema para otro día. Y dice Plantinga: en un mundo que contenga criaturas significantemente libres, que cometan más acciones buenas que malas libremente, es más valioso que un mundo que no contenga ninguna criatura libre. Dios puede crear criaturas libres, pero no puede determinarlos o predestinarlos a que solo hagan cosas buenas, porque si lo hace, pues entonces esas criaturas no son libres después de todo, ya que no estarían haciendo dichas cosas buenas libremente. Así que para poder crear criaturas capaces de hacer lo moralmente correcto y bueno, también tendría que crearlos capaces de hacer lo moralmente incorrecto y malvado. Pero no podría darles la libertad de hacer lo malo y a la misma vez prevenirlos de hacerlo. Así que después de todo, y tristemente, algunas de las criaturas libres que Dios creó ejercitaron erróneamente su libertad y cada día lo hacen. Y este es el origen del mal. Pero el hecho de que las criaturas libres a veces hacen las cosas mal no va en contra de la omnipotencia de Dios, ni en contra de su bondad. Él sigue siendo todopoderoso y todo amor, ya que Dios pudo haber detenido el mal, pero si hacía eso, también tenía que detener el bien que libremente hacemos. En otras palabras, es bueno que el mal moral exista, porque eso significa que el bien moral existe. Si no existiera el mal, tampoco existiera el bien en nosotros, y solo seríamos unas máquinas biológicas, obedeciendo cada orden del Creador. Y en eso yo no veo ningún amor. Y este es el resultado de crear seres libres de ejercer la moral. Pero como veremos más adelante, Dios permite todo este sufrimiento y maldad por amor, ya que Dios es amor y también es ira. Pero no es ira a pesar de que es amor, sino que es ira por el hecho de que también es amor. Una se deriva de la otra. Pero hoy en día se ha llegado a creer que nuestro Dios no tiene ninguna razón por la cual permitir que el mal exista. Pero para eso es este documental, para explicar la otra cara de la moneda. Así que este argumento filosófico del libre albedrío prueba que es más valioso tener un mundo donde existen criaturas libres capaces de hacer el mal, en vez de tener un mundo donde nadie es libre y el mal simplemente no existe. Por esta razón, han surgido varios ateos en estos tiempos que admiten que la existencia de la maldad es consistente con la existencia de un Dios. Pero los ateos no se rinden tan fácil y crearon otro argumento bastante lógico, donde nos dicen que por el hecho de que el mal exista, pues aunque en realidad sí exista un Dios, este Dios no puede ser amoroso, ya que permite que exista el mal. Esta es una de las razones por la cual millones de personas hoy en día prefieren creer que no existe un Dios todopoderoso y todo amor como Jesús, ya que la maldad de la tierra es demasiada para que tal Dios exista. Todos los días un hombre borracho mata a su mujer y a sus hijos para luego suicidarse. Todos los días hay violaciones de adultos a bebés y niños pequeños. Todos los días una mafia escondida se roba a los niños en las calles para matarlos y sacarles sus órganos, etcétera, etcétera,
etc. Pero para entender lo que es la maldad, debemos ir a la raíz del problema. No podemos simplemente etiquetarlo como situaciones malas que ocurren día a día alrededor del mundo. En el mundo cristiano, es muy fácil decir que es el libre albedrío de los hombres el que crea el mal. Pero esto no es tan sencillo como eso. Algunos cristianos, como en el sector reformado, piensan que la maldad proviene de Dios, que de Él sale, porque no existe nada en la creación que Dios no haya creado. Pero aún así, Él no es malo, justo como dice el pastor calvinista John MacArthur. O, como dijimos al principio, que el mal es la ausencia del bien, y existen aquellos que toman la ruta fácil y citan Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Todas estas respuestas simplemente no atacan el problema directamente. Así que vayamos al fondo del problema para poder entender realmente lo que sucede. Así que nuevamente les pido discreción con los niños, porque lo que verán a continuación puede traumar a cualquiera. El filósofo cristiano Michael Jones lo explica de la siguiente manera. La realidad es que los ateos tienen razón. Nuestra historia como especie está llena de una maldad horrenda como ninguna otra. Si miramos el corazón del asunto, nos encontraremos que el genocidio no tiene nada de inhumano. Sin importar cuánto querramos mentirnos a nosotros mismos, el genocidio es sorprendentemente humano. Tan humano como sentarte a leer un periódico por las mañanas mientras te tomas un café antes de irte a trabajar. Pero como cristianos, esto no nos debe sorprender, ya que la Biblia nos dice una y otra vez que el ser humano está totalmente depravado y perdido en su corrupción. En Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En Romanos 3:10-12 dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. En Marcos 7:21-23 nos dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En 1 de Juan 2:16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y muchos textos más. Claramente la Biblia nos dice que el ser humano está perdido, está depravado, y que no es de Dios que provienen los actos de maldad por medio de una predestinación o un capricho oculto, sino que salen del corazón del hombre. Así que aquí el problema es la libertad que tiene el hombre de ejercer la moral. Y como ya vimos, la Biblia nos dice que el hombre está perdido. Así que sin duda alguna querrá hacer el mal. Por lo tanto, cualquier acto de maldad que cometa el hombre es totalmente humano. Y ante esto, los ateos nos dicen que la Biblia es un libro malvado, ya que nos muestra cómo Dios mandó a matar bebés y ancianos y mujeres, y que decirnos que estamos totalmente depravados es un disparate y una mentira. Pero el problema es que la Biblia no está mintiendo cuando dice estas cosas. Y si lo ponemos a prueba, nos daremos cuenta que es real. Cuando la Biblia dice que el corazón es corrupto, no miente. Solo miremos el ejemplo de lo que el mundo ha hecho en este último siglo solamente. En estos últimos tiempos, la humanidad se ha querido vanagloriar comparándose con nuestros ancestros primitivos y diciendo que estamos muy distantes de ellos en todos los aspectos, que ellos solo eran unos bárbaros sin moral y que nosotros somos la cúspide de la inteligencia y los valores. Pero esto no puede estar más lejos de la verdad. ¿Acaso ya se olvidaron de las 2 guerras mundiales? La guerra de Vietnam y la de Corea, las cuales dejaron alrededor de 135 millones de muertos. Y si van a decir que eso solo ocurre en las guerras, pues veamos lo que sucedió con Hitler en Alemania, donde mató a 6 millones de judíos simplemente por ser judíos. Los metía en cámara de gases, los dejaba sin comer en campos de concentración, y después que ya estaban todos desnutridos,
los acumulaba en una montaña de cuerpos para quemarlos en un holocausto gigante. Cogían a homosexuales, polacos, impedidos y los mataban sin piedad. Violaban a niños delante de sus padres y hacían que el padre escogiera quién sería el próximo soldado en violarlos. Aglomeraban personas en carros de trenes donde se orinaban y se evacuaban unos encima de otros. Los ponían a caminar marchas por días sin cesar y sin alimento o agua, hasta que murieran del cansancio. Cogían a los bebés como ratas de laboratorio donde hacían todo tipo de experimentos con ellos, les sacaban toda su sangre, los cocían juntos mientras estaban vivos, los metían en trajes especiales para sumergirlos en el mar a grandes profundidades. En fin, todo un desastre malvado. Pero lo peor de todo es que las personas que hacían estas cosas no eran personas locas, ni personas de la oscuridad, ni personas totalmente malvadas sin ninguna pizca de amor y cariño en ellos. No. Las personas que hacían estas cosas eran gente normal de Alemania, gente que no eran obligados a hacer esto, gente como usted y como yo, y lo hacían porque sí, sin problema alguno. Algunos eran soldados, pero la mayoría eran civiles de la calle. O sea, que no podemos echarle la culpa solo a Hitler y a los nazis. Los alemanes sabían perfectamente lo que estaba pasando y en su mayoría estaban de acuerdo con ellos. Y si miramos a Japón, podemos ver el desastre que llevaron a los chinos, donde mataron a más de 300,000 personas. Los civiles eran usados como práctica de tiro al blanco. En cada calle había una competencia de decapitación. Los parques estaban llenos de personas puestas en filas para ser violadas por los soldados. En cada esquina había niños colgando de las casas con anzuelos en sus lenguas. A los padres se les obligaba a violar a sus propios hijos. Le cortaban los genitales a todos los hombres, castraban niños, descuartizaban mujeres después de violarlas, enterraron a miles de personas vivas y los cocinaban sobre el fuego después de penetrarlos por el ano con una lanza. Fue algo tan horrendo que hasta los nazis tuvieron que intervenir para que detuvieran dicho abuso. Y ni hablar de la destrucción que trajo Rusia en Alemania después de la guerra. Mujeres violadas, padres obligados a violar sus propios hijos, holocaustos, niños a los que dejaban vivos para no gastar balas en ellos, terminaban muriendo de hambre. Lo mismo ocurrió en Siberia, donde la Unión Soviética escogía poblaciones completas de Ucrania para meterlos en campos de concentración y dejarlos que se murieran de hambre. Al final, fueron muchos los muertos en todos estos lugares. Hitler mató a 13 millones. Stalin mató a 20 millones. Pero el más grande asesino de todos lo fue Mao Zedong de China, el cual mató a más de 45 millones de su propia gente. 3 millones en torturas y 42 millones de hambre. Y todo esto solo en el siglo XX. Más de 200 millones de muertos gracias a la maldad del ser humano. Y si miramos más atrás en el tiempo, podríamos haber mencionado a la Inquisición y todo tipo de matanzas que se llevaron a cabo en los distintos imperios del mundo a través de las épocas. Así que solo resta hacer esta pregunta. ¿Acaso todos estos abusos y genocidios, torturas, violaciones, holocaustos y matanzas fueron actos inhumanos? Sin duda alguna, todo esto fue totalmente humano. Así que después de ver la evidencia histórica, podemos decir que la Biblia tiene razón. La humanidad está totalmente depravada y totalmente perdida en corrupción. Todos somos seres con instinto de matar, orgullosos, egoístas y malvados. Solo miren todas las especies de animales que hemos causado su extinción, y todo por avaricia y orgullo. Lo más triste es que ahora mismo, mientras estás viendo este documental, atrevo a apostar a que dentro de tu cabeza debes estar diciendo: ¡Wow! ¿Cómo puede existir gente tan mala? Yo nunca sería capaz de algo así. El problema es que al parecer no sabías que todos estos actos fueron llevados a cabo por personas totalmente normales como tú y como yo. Personas que sonreían, que lloraban, personas que sufrían y tenían esperanzas. Por eso debemos rechazar esa explicación cristiana que dice que el origen del mal es la ausencia del bien. Estas personas amaban a sus familiares,
lloraban cuando se les moría un hijo o una madre, sentían cariño por sus mascotas y solo deseaban lo mejor para los suyos. Estas personas también tenían atributos buenos, solo que el egoísmo, el orgullo y la corrupción de sus corazones les nubló su juicio, y solo sentían amor por los suyos, solo hacían el bien para los suyos y se olvidaban del resto. Y todo el mal que hicieron fue causado por el miedo, el odio o el orgullo que había en su corazón. Parece que se nos olvida que fueron los mismos judíos que controlaban los campos de concentración y los guetos de comunidades esclavas en Alemania, y lo hacían para salvarse ellos mismos y a sus familiares, para que no los metieran en los campos de concentración. Esto lo podemos ver hoy día en países como Estados Unidos, donde la gente elige un partido político y es capaz hasta de matar a otra persona por simplemente no estar de acuerdo con ellos. Podemos ver a las personas que son de la izquierda estar dispuestos a lo que sea con tal de sacar al presidente Trump del poder, pero al final son personas peores que el mismo Trump. Personas que están dispuestos a matar bebés con tal de defender un supuesto derecho de las mujeres. Personas que están dispuestos a homosexualizar a nuestros niños con tal de traer una supuesta equidad entre todos. Pero los de la derecha no se quedan atrás. Muchos se hacen llamar conservadores y cristianos, pero se pasan juzgando injustamente a todos los que no piensan como ellos. Solo piensan en ellos y en los que son como ellos, cosa que no se parece en nada a Cristo. Y a pesar de todo esto, todavía hay personas que piensan que hoy en día somos mejores que nuestros antepasados. Y todavía nos preguntamos que cómo es posible que estos soldados obedezcan las órdenes de estos dictadores y maten gente inocente en vez de unirse a los inocentes y derrotar al dictador. Un ejemplo de esto lo tenemos en Venezuela. La gente se pregunta por qué los policías y el ejército no se unen al pueblo que está sufriendo para sacar a Nicolás Maduro. Pero la respuesta es muy fácil. Cuando el dinero está en juego, somos capaces de lo que sea. Pero como algunos hemos nacido en condiciones de bendición, donde nunca nos ha faltado la comida, donde no vivimos en pobreza extrema ni en situaciones de supervivencia, pues nuestro mecanismo de defensa se mantiene apagado. Pero si algún día nos quedamos sin comida, sin trabajo y sin salud, seríamos capaces de lo que sea con tal de sobrevivir. Así que nuestra depravación no es algo que se nos otorga o que nos ganamos, sino que es algo con lo que nacemos, algo que es parte de nosotros y de nuestros antepasados. Y esto no es sorpresa para la ciencia, ya que se han llevado a cabo experimentos donde se ha probado que el ser humano es capaz de ser malvado el 90% de las veces, al punto de ser capaces de matar a alguien por dinero sin importar que sus víctimas sean inocentes o culpables. La data empírica muestra que los humanos no tendríamos problemas en cometer actos de maldad si nos vemos en una situación que lo amerite. El ateo Michael Ruse dijo: "Yo creo que el cristianismo tiene razón cuando habla sobre el pecado. ¿Cómo alguien podría no estar de acuerdo cuando vemos a las personas más civilizadas del mundo, refiriéndose a la Alemania de Hitler, amando a ese maldito de Hitler y participando libremente en el Holocausto? Pero a pesar de todo esto, hay algo en nosotros que nos dice que debe haber gente buena allá afuera, que no merezca el mal que ha recibido. Una madre soltera que pierde su trabajo sin razón alguna y ahora se tiene que ir a vivir a la calle con sus 3 hijos sin comida alguna. Un padre que llevaba pan a su casa y de repente se enfermó con una condición terminal. Una familia que perdió su casa porque el gobierno se la quitó para construir una autopista, etcétera, etcétera. Estas personas, sin duda alguna, son verdaderamente buenas, ¿cierto? No, estas personas tampoco son buenas y son totalmente capaces de cometer cualquiera de los actos de maldad que mencionamos hace un minuto. La realidad es que todos aparentamos ser buenos, no porque realmente lo somos, sino porque sabemos que si cometemos actos de maldad, tarde o temprano, esos actos traerán consecuencias. Por ejemplo, la razón por la que esa madre que se quedó sin trabajo no roba un banco no es porque es algo inmoral y malvado, sino porque sabe que se irá a la cárcel y lo perderá todo, incluyendo a sus hijos. La razón por la que ese padre que se enfermó terminalmente no sale a la calle a robar autos o casas para conseguir el dinero que necesita para recibir el tratamiento que le puede salvar la vida,
no es porque es una persona decente que prefiere morir dignamente antes de robar. No, solo que no lo hace porque sabe que también pagará las consecuencias a la larga. Y esto aplica a los que se cantan como malos también. Por ejemplo, un pandillero respeta las luces de tránsito no porque quiera respetar la ley, sino porque no quiere que lo choquen si se rebasa la luz roja. También lo vemos en las personas normales, como una esposa que ya su marido la tiene harta de tantos golpes y de tantas peleas y de tanta infidelidad. Y cada día que pasa la mujer piensa hasta en matarlo, pero no lo hace porque no le conviene. Estoy seguro que al menos 9 de 10 personas estarían dispuestos a robar, a matar y a ser corruptos si no hubiera ninguna consecuencia de justicia por sus actos. Si no existiera la ley y el orden, el mundo todavía estuviera en el caos de nuestros ancestros primitivos, donde no había consecuencias para los actos. Pero a veces nos equivocamos y se nos olvida que la maldad viene en diferentes formas y colores. Cuando permitimos que nuestros adolescentes escuchen esa música que solo habla de sexo y asesinatos y drogas, nosotros también estamos siendo malvados. Cuando permitimos que nuestros hijos se críen sin ningún tipo de valores y respeto por la humanidad, nosotros también estamos siendo malvados. Cuando le compramos un celular a nuestros niñitos pequeños dándole acceso al mundo de la internet y exponiéndolos al peligro del bullying o peor aún exponiéndolos a un depredador sexual, ahí también estamos siendo malvados. Y esto nos lleva a nuestra segunda defensa cristiana, aquella que dice que el origen del mal proviene de Dios, ya sea que Dios lo permite para obtener algún tipo de gloria o porque tiene algún propósito del cual nunca te enterarás ni recibirás los beneficios. Y esto puede sonar lógico, pero la Biblia dice lo contrario. Como dijimos al principio, hay muchos textos donde el Señor claramente dice que los actos de maldad son obra del hombre y su corazón corrupto. Jeremías 19, verso 5, nos dice que los actos de maldad que estaban cometiendo los israelitas no fueron decretados por Dios y nunca le pasaron por la mente dichos actos. Y por ahí podemos seguir mencionando más textos que sin duda alguna prueban que la maldad no tiene su origen en Dios. Y de la única forma en que la maldad puede salir de Dios es en respuesta al libre albedrío de los hombres. Y de esto también hay múltiples textos. ¿Y qué hay de todas las matanzas que Dios ordenó en el Antiguo Testamento? ¿Acaso fue injusto? Nada que ver. Todo esto el Señor lo hizo y lo hace en respuesta a la maldad de nuestro corazón, en respuesta a nuestro ejercicio de nuestra libertad para hacer el mal. Y por eso también existen múltiples textos donde Dios nos llama a arrepentirnos y no cometer el mal, para que Él no tenga que traer dichas desgracias como método de aprendizaje o disciplina. Porque claro está en la Biblia que el que Dios ama, lo castiga. Y ya sé que hay muchos de ustedes que de verdad creen que Dios es el autor del mal, o que es Dios quien permite o predestina cada acto de maldad que ocurre en la tierra con tal de cumplir algún propósito suyo. Y también sé que tienen buenas defensas para esto. Pero esto simplemente no es cierto. El corazón del hombre es el culpable de toda maldad que ocurre en la tierra, y de toda desgracia que pueda venir del Señor. Hasta ahora, tristemente podemos ver que todas las cosas que hacemos en esta vida las hacemos por un beneficio propio, el bienestar de nuestra familia, un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Y hacemos lo que sea con tal de obtenerlo. Y por tal razón, nadie es bueno, ni uno solo, tal y como nos dice la Biblia. Algunos cristianos o religiosos podrían estar en desacuerdo con esto al decir que Jesús solo enseñó amor y nos mandó a que amáramos a todos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Jesús mismo nos dijo en Lucas capítulo 13, verso 3, de la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. El Señor Jesús tenía muy claro que la humanidad es culpable en su totalidad, que todos somos malvados, que nuestros deseos son solo maldad, y por lo tanto, si el cristianismo es verdad, pues entonces debería ser fácil para un cristiano contestar la pregunta de por qué le ocurren cosas malas a personas buenas. Y esta es la respuesta, mis estimados ateos y cristianos. La razón por la que cosas malas le ocurren a personas buenas es porque no existen personas buenas para que le ocurran cosas malas. Las cosas malas le pasan a personas malas. Por lo tanto, en la mente de Jesús,
todos somos merecedores de la muerte. No importa si eres bueno, entre comillas, o si eres malvado. No importa si mueres una muerte horrenda o si mueres durmiendo. Todos merecemos la muerte. Y la razón por la que algunos no mueren de cáncer o de algún accidente es porque Dios tiene misericordia de ellos para que puedan llegar al arrepentimiento genuino. Esto no significa que todo el que dura hasta los 80 años de edad no es un verdadero cristiano. Tampoco significa que los niños que mueren de cáncer son malvados, sino que hay casos en los que Dios tiene bastante misericordia para dejarte vivo y para que puedas llegar a arrepentirte, y otros casos en los que simplemente ya estás salvo porque nunca pecaste, como fue el caso de un niño. Y en cuanto a las guerras y los desastres naturales, Jesús los trata como un tipo de incentivo para que nos arrepintamos. Es como si el Señor utilizara estos desastres y estas guerras como un altoparlante para llamarnos la atención y que entendamos que nuestra culpa y nuestro destino es ser juzgado por Él si no nos arrepentimos. Esto lo vemos explícitamente explicado en el libro de Amós capítulo 4, donde Dios usa el desastre como un llamado al arrepentimiento. El versículo 6 dice: Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Y en el versículo 10 dice: Les mandé plagas como las de Egipto, pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados, hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres, y con todo ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Y todo el capítulo es un llamado al arrepentimiento a través de estos desastres y estas guerras. Pero el pueblo simplemente no hizo caso, y hoy en día no hace caso. Así que aparte de esto, Jesús nos deja saber que los tiempos de paz y tranquilidad que no merecemos son parte de la bondad de Dios. Hoy en día creemos que merecemos la bendición de estar en tiempos de paz, porque algunos vamos a la iglesia y somos civilizados, y en los tiempos de guerra tenemos el atrevimiento de cuestionar la bondad de Dios y hasta de cuestionar su existencia. Pero Jesús no lo veía de esa manera. Jesús sabía que la maldad del mundo es culpa del hombre y no de Dios. Así que creo que todos debemos de dejar a un lado este cuento color de rosa de que la humanidad es buena y merece un mundo de paz y amor. Los exhorto a que miren bien a sus alrededores y dentro de sus corazones, para que vean la realidad de quienes somos. Y si todavía piensas que Dios es injusto por no rescatarnos de este desastre que tenemos por mundo, pues todavía no has entendido la ira y el amor de Dios. ¿Acaso tú crees que Dios no siente rabia por esos niños que los dejan morir de hambre día entra y día sale? Por esas personas inocentes que mueren en guerras día entra y día sale. Solo cuando puedas entender esto es que te darás cuenta que sería mucho más justo rebelarse ante un Dios que no siente ira por la maldad del mundo antes que rebelarse ante un Dios que sí siente ira por dicha maldad. Porque al final, Dios siente ira porque también siente amor. Pero vuelvo y repito, esto no significa que todas las cosas malas son castigos de Dios por sus pecados, sino que no es justo que quieran criticar a Dios por no detener las cosas malas que le pasan a la gente buena, ya que no hay gente buena, justo como dijo el pastor R.C. Sproul. Cuando le preguntaron, ¿por qué cosas malas le pasan a la gente buena? Sproul respondió, bueno, eso solo le pasó a una persona y ésta se ofreció como voluntario, refiriéndose a Jesús. Así que seamos realistas. Todos los seres humanos, excepto los niños y las personas con discapacidad, somos malvados y egoístas, que solo pensamos en nosotros y nada más. Y ante esto, la pregunta que nos deberíamos hacer no es por qué Dios permite tanto mal en el mundo, sino que la pregunta debería ser ¿por qué Dios no nos destruye de una buena vez, sabiendo que todos estamos podridos? Por el bienestar del cosmos. Si vemos nuestra maldad en números, podemos ver que la ONU dijo que para acabar con el hambre mundial hacen falta unos $30 billones al año. Parece mucho, ¿cierto? Bueno, en Estados Unidos nada más se gastan más de 100 billones anuales en apuestas y casinos. Así que para contestar a la pregunta sobre el origen del mal, pues es muy sencillo. La maldad existe porque los humanos existen.
Pero ya sé que esto nos lleva a otra pregunta. Pues ¿por qué Dios nos creó así? ¿No pudo con su omnipotencia crearnos solo para hacer el bien? Y si esta es tu pregunta, pues te dejo saber que está mal formulada. Dios no creó a nadie malvado. Dios nos creó libres. Y para ser verdaderamente libres, tenemos que tener la opción de escoger entre el bien y el mal. Como especie, nos enfocamos en nosotros y lo que nos hace feliz a nosotros, en vez de enfocarnos en cosas buenas y santas, en las cosas que Dios quiere que nos enfoquemos. Esta rebelión de maldad no es el plan que Dios tenía con nosotros. Desde el principio, la meta de Dios ha sido reinar sobre toda la creación junto a sus criaturas, que libremente lo aman por quien es Él. Y por eso escogió una pareja de entre los demás, para que fueran sus reyes sacerdotes y fueran dominando el mundo poco a poco, hasta que esa meta se cumpliera. Y esta es la historia del jardín del Edén. Adán y Eva fueron llamados por Dios para estar en su presencia siempre, en un pacto eterno. Pero ellos rechazaron este pacto a cambio de ser sus propios dioses y elegir lo que está bien y mal por ellos mismos. Y no importa si Dios escogió a Adán y Eva o si hubiera escogido a cualquier otro, todos hubiéramos pecado igual, porque todos somos igual de culpables, todos somos igual de egoístas, todos somos igual de malvados. Así que justo como dijimos al principio, Dios en su omnisciencia sabía que no importa a quién escogiera para ser sus representantes, ya que gracias al libre albedrío, en cualquier futuro posible los humanos habríamos pecado. Ahora ya sé que esto levanta otra pregunta. Si el libre albedrío es el culpable, pues ¿para qué dárnoslo? ¿No había otra posibilidad de que pudiéramos amar a Dios sin tener que escogerlo por nosotros mismos? ¿Acaso no es mejor vivir sin libertad pero feliz y sin la habilidad de causar daño y sufrimiento a los demás? Bueno, pues si lo miramos de un aspecto filosófico, podremos ver que si quitamos la posibilidad de ser malvados, pues también tendríamos que quitar la posibilidad de amar, reír, llorar, sufrir, ser feliz, etc. Nuestras emociones son especiales porque ambas están conectadas a la bondad y a la maldad de nuestro corazón. Todo el que llora por amor puede terminar llorando por dolor. Todo el que ríe por alegría puede terminar riendo por venganza. Si quitamos la capacidad de hacer el mal de la ecuación, pues nuestras emociones se irían con ella, ya que es imposible poder llorar de alegría, pero no de tristeza, poder sentir orgullo por un logro que alcanzaste y no sentir orgullo por maldad. Todo está conectado y por lo tanto, justo como dijimos al principio, es más valioso un mundo donde hay maldad a un mundo sin maldad, ya que es la capacidad de hacer el mal lo que nos deja saber que en realidad hay belleza y bondad en el mundo. Un mundo de amor y de alegría. Un mundo de emociones libres que sentimos en cada momento de nuestras vidas. Y todo esto es mucho mejor que un mundo predestinado y determinado, un mundo escrito como los guiones de una novela donde no existe la verdadera libertad, sino que solo somos actores de este teatro que llamamos vida. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero mi libertad para poder amar a Dios porque yo quiero amarlo, y no porque fui determinado a amarlo o a odiarlo. Quiero ser el culpable de mis errores y el responsable de mis decisiones. Y si creemos que es Dios quien decide esto por nosotros, aunque pueda parecer un poco lógico, aún así le quita todo el sentido a la vida. Así que hazte la siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener un esposo o una esposa que no tenga ningún tipo de libertad, que esté programada o predestinada a seguir tus instrucciones? Nunca se queja, nunca pelea, no discute, suena bien en papel, pero tampoco te dirá sus metas, tampoco te dirá que te ama genuinamente, sino que solo te amará porque fue predestinada o programada a amarte. ¿Es esto lo que quieres? Es así como el Señor se siente con su creación. Él no quiere seres que sean robots biológicos, que lo amen porque Él los predestinó o los determinó a amarlos, que los rechacen porque Él también los determinó a que los rechazaran. Dios no quiere que esta vida sea una novela escrita por Él, sino que quiere seres que lo amen porque eligieron amarlo, porque conocieron su grandeza, porque lo conocieron ya que Él los conoció primero y quisieron amarlo por quien es Él.
hace total sentido. Y para que esto sea así, también les tiene que dar la opción de ser libres. Porque este fue el mundo que Dios escogió para nosotros. De un número infinito de realidades que Dios pudo haber creado, escogió la que menos maldad tuviera con tal de que pudiéramos amarlo genuinamente a pesar de la maldad que hay en el mundo y en nuestros corazones. Pero también me imagino que se preguntan el por qué Dios no detiene al menos alguna parte de esta maldad que vivimos. Y la respuesta es que si Dios tuviera que intervenir en cada acto de maldad que ocurre, pues sin duda alguna no seríamos libres. Y esto no es algo malo, ya que al dejarnos pasar por el mal y al dejarnos experimentar el mal en otros, podemos crecer y aprender a rechazar el mal cuando nos demos cuenta lo que significa vivir en rebelión. Esto nos enseñará a amar a Dios libremente con todo nuestro corazón, porque el mal no simplemente es mal en el pensamiento, sino en el acto. Así que esto levanta otra pregunta. ¿Por qué Dios no utiliza otra forma de enseñarnos a amarlo que no sea experimentando el mal? ¿Por qué no nos envía mensajes o sueños o algo especial que nos revele cómo hacerlo? Y la realidad es que aunque Dios hiciera eso, nosotros nunca lo escucharíamos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de profetas a los que Dios les enviaba sus mensajes y su verdad, pero nadie le hacía caso a dichos profetas y terminaban matándolos. O sea, ¿cuántos milagros no hizo Dios en el desierto? Y aún así su pueblo se rebeló. Todos sabemos que si tomamos mucho alcohol, nos vamos a embriagar. Y aún así la gente sigue bebiendo. Todos saben que si fumas te puede dar cáncer. Y aún así la gente sigue fumando. Así que nadie aprende por advertencias ni por avisos. Tenemos que experimentar el mal como víctima o victimario para entender que en realidad necesitamos a un ser supremo que nos rescate de él. Recuerden que la meta de Dios no es hacernos felices, sino que la meta es hacernos santos para que seamos felices a la larga. Por lo tanto, cuando sufrimos y experimentamos el mal de primera mano, esto nos crea una dependencia mayor en Dios, justo como dice la evidencia, que en los países donde hay muchos problemas, es ahí donde el cristianismo crece más rápido. El mejor ejemplo es China, uno de los países con mayor persecución de cristianos del mundo, donde destruyen iglesias, queman Biblias y matan a los cristianos, y hoy por hoy, China está en ruta a convertirse en el país más cristiano en el 2030. Pero por más que lo intente, yo sé que ustedes aún así no estarán de acuerdo, porque siempre preguntarán más y más, como por ejemplo, si Dios es quien permite el mal en el mundo para nuestro beneficio, pues ¿por qué no usar otro tipo de mal en vez de usar bebés con cáncer y violaciones y cosas así? Y la respuesta es que nadie nunca estará satisfecho hasta que quitemos todo el mal de la ecuación. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir cuánto es mucho o poco? Si Dios quita el cáncer de los niños, entonces querrán que quite las violaciones, y luego los asesinatos, y luego la corrupción, etcétera, etcétera. Al final nunca estaremos satisfechos. Pero la realidad es que en un mundo donde se ha rechazado a Dios como Señor, debe haber consecuencias reales para pagar por nuestra maldad. Por eso el mensaje de Dios en Romanos 11 y otros lugares es que nuestra rebelión debe ser realizada en su totalidad, donde experimentemos los efectos del mal para que así podamos volvernos a Dios en arrepentimiento, si así lo deseamos. Así que mientras nos acercamos a la conclusión de este documental, veamos dónde estamos parados hasta ahora. Número 1. Sin duda alguna el mal existe, gracias a la libertad que tiene el hombre para elegir a Dios, pero elegimos ser nuestros propios dioses. Número 2. Aunque concluimos que Dios no es el creador del mal, aún así podemos decir que Dios sí trae calamidades y desastres en respuesta a la maldad del corazón de los hombres. Como dice el libro de Amós capítulo 3 versos 6 y 7. ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Todas las desgracias que puede traer Dios sobre un pueblo, sin duda alguna, lo hace después de haber hecho el llamado al arrepentimiento. Número 3. Dios debe dejarnos ser libre para que nuestro amor hacia Él sea verdaderamente genuino,
ya que si somos controlados o determinados o predestinados a amarlo, pues la vida solo es una película para entretenimiento de Él, y no una experiencia de aprendizaje donde cada cual escoge a Dios libremente. Número 4. Dios debe dejar que realicemos nuestra maldad en su totalidad sin intervenir, para que así podamos aprender a volvernos a Él y a arrepentirnos completamente. Así que, para concluir este documental, quisiera hablarles con honestidad. Yo estoy totalmente consciente del dolor que sienten esos padres cada vez que sus hijos pequeños se le mueren con cáncer o por algún accidente. Es fácil esconderse detrás de una computadora y un micrófono y grabar un video hablando de todo esto como si no me importara. Pero la realidad es que yo también soy padre. Y cada vez que me imagino a mi niño pasando por algo así, me destruye el corazón. Y no sé ni qué hacer para estar tranquilo. Pero es en momentos como ese que encuentro paz en el Creador del universo. Es ahí donde recuerdo que si algún día mi hijo muriera por alguna enfermedad o algún accidente o cualquier otra cosa que le pase, mi sufrimiento no debe ser eterno. Porque no es como si el niño se murió para pudrirse en una tumba, sino que su espíritu pasó a una mejor vida junto al Señor. Y esta es la esperanza de nuestra fe en Jesús. Por esto es que nos hacemos llamar cristianos. No se trata de creer simplemente por miedo, porque si no nos vamos a un lugar de tormento para siempre, ni por ningún otro motivo, sino que estamos conscientes de la maldad que existe en el mundo y en nuestro corazón. Y si Dios no existe, pues esta historia que llamamos vida es una historia trágica, donde el mal siempre triunfa y la muerte es la última parada. Y ya sé que los cristianos no somos perfectos. Nos pasamos peleando entre nosotros mismos por doctrinas que no tienen nada que ver con nuestra esperanza. Y esto puede ser un poco desmotivador para aquellos que están pensando unirse a una iglesia o aquellos que quieren darle una oportunidad a Cristo al conocerlo. Pero el mensaje más importante que deben saber es que nosotros no somos los protagonistas de esta historia, sino que es Dios quien tiene el papel estelar. Y su meta es reinar el universo para siempre junto a sus seres queridos, junto a sus hijos elegidos. Y si tú quieres ser parte de ese grupo de elegidos, no tienes que creer todas las historias que te dice la Biblia. No tienes que creer que Dios partió el mar en dos, ni que un pez se comió a un hombre por 3 días, ni que los ángeles se le aparecían a las personas para llevarles algún mensaje, ni nada de eso. Lo único que tienes que creer es que Jesús es el Hijo de Dios, que éste murió y resucitó al 3er día, para que todo aquel que crea sea salvo. Y este es el Evangelio. Qué bonito es saber que a pesar de que somos totalmente malvados, que nadie es bueno, aún así hay un Dios que quiere amarnos y reinar con nosotros. Un Dios diferente a todos los demás dioses del mundo. Un Dios que donde los demás dioses te piden trabajar para alcanzarlos, Jesús es el único Dios que va y te busca y te ofrece su amor de gratis. El único Dios que mientras los demás te observan desde lejos sufriendo, este Dios vino y sufrió en tu lugar para que tú no tuvieras que sufrir nunca más en la eternidad. Porque mientras aún éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Nuestro Dios sabía desde antes de la creación del mundo que al crear criaturas libres, éstas caerían en maldad, y nada ni nadie podría salvarlos de esa maldad. Pero aún así, Él decidió crear dicho mundo sabiendo que Él mismo tendría que venir y absorber toda esa maldad dentro de sí mismo para poder liberarnos del mal, para poder darnos una esperanza de vida. Este es el Dios al que yo sigo, ese Dios que se vació a sí mismo y se hizo semejante a nosotros para servir y para morir en nuestro lugar. Así que, en conclusión, el origen del mal comienza en la libertad del hombre. Pero por suerte, tenemos un Dios que, como todo buen padre, se hace responsable por los errores de sus hijos. Y tanta fue la responsabilidad que permitió que la justicia cayera sobre él
para que la misericordia cayera sobre nosotros. Por eso les dije al principio que no podemos entender el origen del mal sin el mensaje de la cruz, porque es este mensaje el que nos dice que Dios tomó esa maldad en sí mismo para comenzar una nueva creación, una creación sin maldad y llena de un amor genuino por su Dios. Así que si después de todo esto todavía no entiendes por qué estás pasando por tanto sufrimiento y dolor, pues refúgiate en las palabras de nuestro Dios, aquel que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que al final, después de tanto sufrimiento y dolor, Él limpiaría toda lágrima y haría todas las cosas nuevas. Si te gustó este video, pues considera unirte a nuestra página de Patreon, donde con tu donación estarías ayudando el canal para brindarte mejor contenido y más frecuente. También recuerda dejarme un like y un comentario. Y si no puedes donar, pues suscríbete. Así también me puedes ayudar. Y solo esta vez cambiaremos el final de cada video. Así que nunca olvides que la verdad se encuentra en Jesús.